Buenas noches, licenciada. Voy a realizar mi exposición. Soy María Jesús Torres y vamos a hablar sobre la etnomusicología. Para hacer una introducción, vamos a comentar que la etnomusicología es una rama de la musicología que su estudio está combinada con la antropología cultural y sobre todo con la práctica de la misma musicología aplicada a, a la investigación de las etnias o de los espacios de música de nuestros antepasados, los cuales no se sabe. Como, es decir, no se tiene una documentación, un, un registro quizá de la música o de los instrumentos con los cuales hacían su música. Surge a principios del siglo XX y podríamos decir que es algo novedoso en nuestro país, ¿no? Sí es que esto surge mucho más antes fuera de nuestro país, pero acá en Bolivia llega mucho más tarde todavía. Acá vemos un registro, una imagen de un investigador francés, Densmore, que está grabando a un nativo, ¿no? A un nativo en Estados Unidos, y este registro es de 1916. Vamos a continuar. ¿Qué sabemos de la historia y antecedentes de la etnomusicología? Como habíamos dicho hace rato, este concepto de etnomusicología está ligada al desarrollo de la antropología y la musicología comparada. Pioneros como Hap Kunz y Kurt Sanch sentaron las bases teóricas y metodológicas enfocándose en la música folclórica y tradicional de diferentes culturas como objeto de estudio. Yo creo que esta ha sido una necesidad, puesto de que había música que sonaba y el hombre, en su ambición de conocimiento, de explorar, de investigar y conocer más eh, en lo que se refiere a la cultura, busca precisamente, ¿no? Busca la manera de acercarse a este tipo de hacer musical, un tipo de hacer musical que quizá debió ser en ese instante complejo, ¿no? Acá vemos a un instrumento de viento, me parece que es una especie de concha, denominado tritón indonesio, ¿no? Y ahí también podemos observar algunos instrumentos antiguos, los cuales seguramente tienen una razón de ser que siempre va a estar ligada, ¿no? Es decir, cada instrumento que creaban los nativos en cualquier parte del mundo tenía una razón de ser y estaba asociado a una costumbre. Vamos a hablar ahora de la etnomusicología en Latinoamérica. En América Latina, la etnomusicología ha evolucionado con un enfoque único en las expresiones musicales indígenas y mestizas. Desde los estudios pioneros de autores como Rodolfo Hosman en Chile y Margot Loyola en Argentina, hasta la influencia contemporánea de investigadores como Leda Valladares de Argentina también.
se ha tratado de enriquecer esta comprensión, ¿no? Con relación a la integralidad de la identidad cultural latinoamericana. De hecho, Latinoamérica tiene mucho con relación um, a la música antigua, que es codiciada también por los extranjeros, ¿no? Muy codiciada porque sabemos que a Bolivia, por ejemplo, han llegado muchos musicólogos a investigar cómo es nuestro folclore de nuestro país y sobre todo cómo es nuestra música indígena, no solo del altiplano, sino también del oriente. Podríamos hablar, por ejemplo, del musicólogo Piotr Nabrot, quien ha venido a hacer la investigación de la música de las misiones jesuíticas. Con relación a este, a este comentario de la música de la chiquitanía, por ejemplo, ha sido una música que ha estado dormida por mucho tiempo, ha sido música que se ha generado en 3 siglos y medio en la llegada de los españoles, con la implementación del catolicismo a través de los misioneros jesuitas. Pero en el momento de que fueron expulsados los misioneros jesuitas, quedó algo, ¿no? Todos esos indígenas que pudieron aprender a tocar el violín, que pudieron aprender a tocar el órgano, que pudieron escribir partituras durante mucho tiempo, las escuelas de música que promovieron ellos, las fábricas de instrumentos musicales, toda esa riqueza cultural que practicaron tuvo que haber dejado una huella, y cuando fueron expulsados los misioneros jesuitas, las iglesias, las escuelas y las fábricas de música fueron cerradas. Al pasar del tiempo, y no hace mucho, vamos a hablar del año 1987, 88 aproximadamente, Piotr Nabrot, musicólogo polaco, llega a Bolivia y él se entera de que hay esta música. Entonces él se contacta con los sacerdotes de la zona de la Chiquitanía, ¿no? Que le dan información de que estas iglesias habían sido cerradas, pero a la hora de querer investigar qué había dentro de las iglesias, descubrieron mucho material y riqueza musical. Esta es una historia muy larga que se tendría que extender mucho más que esta pequeña exposición. Sin embargo, este material se investigó a través de la musicología y mucho más allá con los indígenas que tenían todavía como arraigada esta música por allá, por las misiones jesuíticas. Entonces, no solo en Bolivia, así hablamos de Perú, si hablamos de otros países latinoamericanos, también existe la música de las misiones jesuíticas porque ellos se instalaron en diferentes regiones de Latinoamérica. Entonces, ahí hay algo por estudiar, por descubrir, que hasta el día de hoy quizá no ha salido mucho, se sabe poco al respecto, ¿no? Autores latinoamericanos. Figuras como Carlos Vega en Perú y Violeta Parra en Chile han dejado un legado significativo en la investigación y preservación de las tradiciones musicales autóctonas. Sus estudios han contribuido a la valoración y difusión de la riqueza musical de la región. Carmen Parra Sandoval fue y sigue siendo un referente en Hispanoamérica y en todo el mundo por sus canciones reivindicativas y de denuncia social. El hecho de que
Violeta Parra haya sido una investigadora en su región, es realmente valorable. Seguramente en muchas regiones de Latinoamérica existen muchos músicos que no necesariamente han sido musicólogos, sino más bien intérpretes, compositores, cantautores, pero que han ido más allá en cuanto se refiere a la investigación. Ellos han convivido con indígenas para poder investigar, para poder plasmar esta cultura en sus canciones. Y podremos mencionar a muchos músicos en Latinoamérica que han sido referentes, ¿no? En Bolivia también, muchos músicos que han sido referentes y han podido plasmar la música indígena y elevarla a un nivel de escenario, ¿no? Gracias a eso hemos podido conocer quizá muchos instrumentos que no conocíamos. Si hablamos, por ejemplo, de dar clases en colegios, yo recuerdo que cuando me inicié en la docencia, trabajaba en un colegio particular. Recuerdo que los jovencitos rechazaban nuestra música y era complicado enseñar una cueca, era complicado enseñar un ritmo tradicional y costaba, ¿no? A ellos les era mucho más fácil aprender la música foránea, como los Beatles, o aprender algo de música popular que estaba de moda en ese entonces, ¿no? Esa es una experiencia que yo tengo, ¿no? Era complicado hacer música nacional. Principales temas de investigación en etnomusicología latinoamericana. Los temas de investigación en etnomusicología latinoamericana abarcan desde la música ritual y ceremonial hasta la música de protesta y resistencia cultural. Estos estudios revelan cómo la música no solo es un medio de expresión artística, sino también un vehículo para la transmisión de valores culturales y sociales. La música en realidad es parte de la historia y en ella narra muchos procesos históricos. La música es el medio y ha sido el arte musical, el que ha limitado ciertas épocas históricas o ciertos momentos históricos sociales y han sido plasmados a través de los sonidos, a través de la voz. Y uno puede reconocer claramente, ¿no? Cuando escucha una música y decir, esta música es de la época de la dictadura, si hablamos de la música social, de la música protesta, por ejemplo. Entonces está narrando y mostrando un momento histórico. Por otro lado, sin duda, siempre la música ha sido ceremonial y ha estado en los ritos sagrados. Hasta el día de hoy, ¿no? La música es, es, es parte de la religiosidad. Aquí en el cuadro podemos ver a muchos compositores que han hecho historia con la música social, con la música protesta. Hablamos de Mercedes Sosa, de Víctor Heredia, de Fernando Cabral, de Víctor Jara, de Serú Girán, León Gieco, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, que hasta el día de hoy, ¿no? Esta música perdura, todavía se la practica y hay muchas tendencias o muchos artistas que tienen estas
tendencias musicales todavía y sin duda ha sonado y ha marcado una época muy importante en la historia en la historia político-social de Latinoamérica. Aportes de la etnomusicología latinoamericana al estudio de la música en el mundo. La etnomusicología latinoamericana ha enriquecido el panorama global de la musicología al resaltar la diversidad de prácticas musicales y su adaptación en contextos contemporáneos. Estos aportes subrayan la importancia de considerar las expresiones musicales locales como parte integral del patrimonio cultural mundial. Acá vemos un afiche, ¿no?, del cuarto Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos, que se realizó este año, ¿no? Sabemos que este festival y las misiones jesuíticas, sobre todo los archivos de música barroca, es un patrimonio nacional y municipal de cultura que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Desde el primer festival, el año 1995, aproximadamente, sí, el 95, donde se realizó el primer festival precisamente promovido por APAC y también por las entidades culturales de Santa Cruz, pero sobre todo ha sido encaminado por el musicólogo Piotr Navrut, ¿no?, quien ha sido el que ha realizado su tesis de doctorado si no me equivoco, en Europa, no estoy segura dónde, con el tema de la música de las misiones jesuíticas en Bolivia, el cual fue un tema muy importante e interesante. En la primera llegada que Piotr Navrot hizo a Bolivia, a La Paz y a Santa Cruz, advirtió de este tesoro musical de las misiones jesuíticas. A partir de esto, él solicitó apoyo seguramente para poder descubrir y recomponer o armar las partituras de las misiones jesuíticas. Tuve la suerte de ser parte de este descubrimiento, habiendo estudiado con Piotr Navrot musicología durante un año. Fue una experiencia muy linda haber conocido esos manuscritos de los indígenas de esa época, haber estrenado esas obras cantando en la Coral Nova, esas obras que se compusieron hace muchos años atrás, pero que quedaban como restos de basura en las iglesias de San Rafael, em, en todas las misiones jesuíticas, ¿no?, del Oriente, ¿no?, en Moxos y Concepción. Entonces, imagínense, o imaginen cuánta gente pudo haber practicado en un coro una partitura musical que ellos habían escrito o que había llegado de algún músico Zipoli, que llegó, que no se sabe si llegó a Bolivia, ¿no? Pero se sabe que su música estaba en estas misiones jesuíticas y que los indígenas escribían muy bien la música y tocaban muy bien. Entonces es algo escalofriante haber visto esas partituras y haber visitado estos archivos y haber sido parte de la investigación de esta música.
Realmente es sorprendente y es algo que Bolivia tendría que conocer, leer y saber la magnitud de este tesoro musical. La etnomusicología en el contexto boliviano. Bueno, yo ya he hablado un poco con relación a la música de las misiones jesuíticas, ¿no? Que es quizá una música que sí se puede em, investigar a través de la musicología, em, se puede plasmar en partituras, se puede plasmar. Cuando nos compartió usted, licenciado, un video, se indicaba de que era impautable la música de nuestros antepasados, ¿no? En este caso, la música de las misiones jesuíticas no es así. Esa música se la ha escrito. Se la ha escrito, ¿por qué? Porque se tenía de base los archivos o los manuscritos que dejaron los indígenas. Por supuesto que había que tener mucho conocimiento, puesto que las partituras estaban incompletas, ¿no? Estaban comidas por las cucarachas, ratones, toda una serie de insectos, humedad, polvo, pero habían varias, suponiendo que cantaba el coro de indiecitas y se leía ahí, ¿no? En la parte del texto de arriba se leía, coro de indiecitas uno. Seguramente ponían, se los denominaba así a los indígenas, o ponían violín uno, hijo del curaca, o así unas inscripciones que ponían como anotaciones para poder seguramente identificar las partes que tenía que tocar cada músico. Entonces, suponiendo que eran unas partituras de un coro de la misa de encarnación, digamos, entonces había muchas partituras que estaban ahí. Y a la hora de investigar, los musicólogos, y yo vi ese trabajo y yo fui parte también de esto, agarraban las partituras e identificaban y decían, acá en esta parte está comida por la cucaracha, es el compás 18, no se ve. Y la otra persona que estaba con la misma partitura de otro indígena decía, aquí se lee, es re, corchea, está ligada, etcétera, ¿no? A ver, veamos, ¿y qué tal la armonía? Y bueno, y para todo eso, eh, Piotr Navro, que fue quien orientó esta investigación, nos enseñó los procedimientos, ¿no? Se trata de la música barroca que en ese entonces estaba predominando en Europa. Entonces, había técnicas de armonización, había técnicas de interpretación. Y en base a esas técnicas, pues tenía que armarse las partituras. Con gran resultado que se sacaron las ediciones de esta música de las misiones jesuíticas. Y hasta el día de hoy se siguen descubriendo, tanto de la música misional como también por la región o por Sucre, por ejemplo, la música catedralicia. Y si vamos y seguimos descubriendo, tal vez que podríamos descubrir en otras catedrales donde no ha habido gente que haya podido investigar, probablemente existe aún esta música que está guardada en baúles, qué sé yo, ¿no? Recientemente en Sucre han descubierto esta música y están investigando. Si hablamos de la parte un poco más sin influencia, ¿no? La música vernácula misma de nuestros antepasados, la imagen nos muestra, por ejemplo, una danza tradicional y una práctica musical, no sé si son los mm, sicuris de Italaque, no tengo idea, la imagen que copié no tuve cuidado, sin embargo, podemos apreciar acá, por ejemplo, la virtualidad, el virtuosismo de estos músicos de interpretar dos instrumentos a la vez.
¿no? Sabemos que esta música se transmite por vía oral. Y sí, yo creo que es un poco más complicada, pero no imposible, plasmar a través de grabaciones, a través de acercamiento de arreglos o reconstrucción de partituras musicales, ¿no? Yo creo que se puede, porque la música, por ejemplo, contemporánea, está ya recurriendo a diferentes nomenclaturas muy extrañas eh, para poder explicar cómo tiene que interpretarse, por ejemplo, una música, ¿no? Una serie de gráficos que a veces uno se sorprende y claro, los que están yendo mucho más allá pueden y entienden, ¿no? Pueden leer. Entonces, yo creo que con la tecnología también se puede llegar a escribir esta música. Pero lo que sí es importante volver a la primera imagen cuando se está grabando, ¿no? A un indígena estadounidense, hay que, hay que tratar de abarcar lo más posible e ir a todas las regiones de nuestro país y grabar esta música. Eso es lo más importante. El folclore en Bolivia. El folclore musical en Bolivia es un reflejo de su diversidad étnica y cultural. Instrumentos como el charango y la zampoña son emblemáticos de las tradiciones musicales que han perdurado a lo largo de los siglos, fusionando influencias indígenas con elementos europeos. Yo creo que estos instrumentos son fruto de un estudio de etnomusicología, de aquellos músicos que ya decimos no hace mucho en Bolivia han tenido la suerte, el interés y las ganas de poder ir a esas regiones a investigar cómo es esa música. Y a partir de esa inquietud, su imaginación ha llevado a crear instrumentos como el charango, por ejemplo, ¿no? Como el charango en la época colonial. Entonces, el hombre es creativo por naturaleza, ¿no? Estos instrumentos cada vez han sido mejorados, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de los instrumentos de viento, que es muy rico en nuestro país, también han sido utilizados y han sido practicados. Hoy en día ya tenemos la posibilidad de poder trabajar en los colegios con estos instrumentos, ¿no? De que aprendan. Pero ya decía al principio, antes era un poco inaccesible y supongo que mucho más antes ha de ser más complicado. Pero aquí estamos, ¿no? Nosotros, para poder eh, investigar, analizar, comprender y transmitir este conocimiento a, a los jóvenes y a los niños. Aculturación y adaptación de las tradiciones musicales. La aculturación ha moldeado la música boliviana, resultando en una rica mezcla de ritmos y estilos que combinan lo ancestral con lo contemporáneo. Este proceso dinámico demuestra la capacidad de la música para evolucionar mientras conserva su identidad cultural. Bueno, es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Gracias a Dios, ahora ya tenemos la posibilidad de poder hacer este tipo de ensambles en los colegios. Y no solo en los colegios, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, algunos grupos musicales como Guara, que ha hecho una fusión de folk rock, ¿no? Y ha ido un poco más allá, tomando el estilo folclórico a un nivel más y eh, complementando con el rock, ¿no? Si hablamos del grupo, por ejemplo, Alcohólica, que es un rock un poco más pesado, pero también ha tomado una música autóctona más profunda, ¿no? Y ha combinado
de una manera original, diría yo, original, ¿no? Que puede llamar la atención a los oyentes. Ha sido realmente una fusión interesante. Entonces yo creo que es importante ir desarrollándonos mucho más allá, buscando siempre nuevos horizontes, ¿no? Nuevas proyecciones y yo creo que el hecho de mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones es importante, pero también no cerrarse a lo que viene, ¿no? A lo contemporáneo. Introducción a la arqueoorganología andina. La arqueoorganología andina estudia los instrumentos musicales prehispánicos y su continuidad en las culturas contemporáneas de América del Sur. Esta disciplina combina métodos arqueológicos y etnográficos para comprender la fusión cultural y ceremonial de instrumentos con las flautas de pan. Yo creo que esta rama o este descubrimiento a través de la arqueología es algo fascinante, ¿no? Y nuestros museos, si nosotros visitamos algunos, bueno, el museo, por ejemplo, de las misiones jesuíticas, hay varios que tienen museos antiguos, uno puede comprender mucho de mejor manera lo que fue antes, ¿no? Los instrumentos antiguos, cómo los fabricaban, con qué materiales, cuáles eran em, los recursos materiales con los cuales hacían los indígenas sus instrumentos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de tener una variación de tamaños, ¿no? Es que el hombre ha ido cada vez siendo más creativo y buscando más sonidos en la naturaleza y más formas de hacer sonidos, diferentes formas de hacer sonidos con diferentes materiales. Las flautas de pan arqueológicas y etnográficas de América del Sur. Las flautas de pan han sido fundamentales en las tradiciones musicales y rituales de las civilizaciones andinas. Ejemplos arqueológicos y etnográficos revelan la diversidad de sus instrumentos y su importancia cultural en diversas regiones de América del Sur. Acá podemos ver varias imágenes de los instrumentos encontrados a través de la arqueología, ¿no? Instrumentos hechos de cañas, hechos también de piedra, hechos de huesos de animales, hechos de troncos, como decía hace rato, ¿no? Buscando la forma de crear una nueva sonoridad. Es algo que llama la atención y nos hace pensar a nosotros, ¿no? Cómo el hombre siempre ha tenido las formas de hacer música o de expresar su virtuosismo a través de un instrumento que él mismo crea. Agradezco por la oportunidad de haber tenido y espero que el trabajo haya cumplido, pues la meta de lo que significa conocer la etnomusicología.